What is that sound? ¿Qué estamos haciendo hoy día? Estamos armando una batería aquí, una Vision. Esto es armados de batería en Facebook. Lo pueden encontrar arriendo batería. ¿Qué estoy haciendo? Puede ser. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a grabar videoclip ¿De qué tema? Final Beat. Final FBT. Pues sácate las zapatillas. Ese estilo. Me acuerdo que esta canción, si no me equivoco, hicimos la toma 3 porque podíamos, pero creo que ya me gustaba la toma 2. Ahora me acordé de que esta canción, la 2, estaba muy buena y me acuerdo perfectamente de decirte, vamos a hacer una más porque podemos. Igual no me... Este es diferente a todos, ¿eh? Sí, no es diferente a todos los vemos, toda la wea. A la vida, es diferente al universo. Yo tampoco me quejo, está chistoso. A ver, vamos con el 3. No, pero weón, está más Está chistoso. más arreglo, más chasquilla. Fue bacán componer este disco porque implementamos un sistema como nuevo para nosotros, que era hacer estos famosos campamentos donde nos encerramos en la casa del Mati y componíamos, ensayábamos. Entre esas dos cosas salían canciones muy interesantes. También con la llegada del Mati Bass al disco, que fue un agregado así creativo muy bacán. De hecho, bueno, también la composición de los temas obviamente está influenciada por eso, porque el Mati igual nos nutrió con mucho de su lenguaje, que quizás nosotros no conocíamos mucho, y eso es muy bacán complementarlo. Igual no es necesario que lo andes tirando todo. Conchetumare. Sí. Dije, oh, una pelusa, hermano, y lo miré directamente a los ojos y me estaban mirando la culiada. Como un gato enojado. Miau, 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 no quiero leche. La guagua, Willy. Pero fuerte, weón. Buena, weón. Pulento, weón, pulento. Toca esa parte del chiño, ño, ño. Bueno, aparte de lo que siempre yo digo, que Metallica, los Beatles, Black Sabbath, sentí un poco de metal, un poco de los 2000 también metido, así como Linkin Park, que estaba sonando un poco, Slipknot. Hay mucho death, hay mucho del metal de los 90, obviamente de parte del Joab de Atheist. Como que ese lenguaje se incorporó, pero siento que como que propusimos nuestro propio lenguaje también, influenciados como por nosotros mismos, por nuestros discos anteriores y por nuestras canciones, el repertorio que ya tenemos, como que ya adquirimos como un lenguaje de nosotros, y eso lo encontré muy bacán. Yo no veo que vaya desacelerando la wea. Oh, lo logró. Llegó, weón. Se bajó.
Igual. Se bajó. No, cruza, weón. Pa. Todo un María pintado. Sí, weón, ya me peino con esta weá ya. ¿Ah? Hacemos un break. Un piscinazo. Hambre. When your time has come to join us, we'll be wanting upon both, waiting, fucking to sow love, so let me let us know right, or you will try the sun. Misfits and fouls, and those who celebrate small, and you will be allowed your afterlife. Muy buena. Muy buena. Me quedé con un par de dudas de si cambiaste la letra o algo sucedió. Nothing left to chance. No dijiste we, dijiste I o algo así. Bien probable. Hubo unas cuantas. Let me die right, no dijiste let me, dijiste otra cosa. Y en let you die right, en la siguiente, dijiste otra cosa también. Sí, bastante probable. Let us die right. Entonces hay que revisarlo. Sí. Diría dobles. ¿Tenés algo que quieras que digas, esto lo quiero doblar? Primera pregunta. Pero no puedes tú pararte ahí y preguntarme de ahí, porque si no va a ser extraño escuchar ahí y Yo quería esconder. hacer como una wea chistosa. Mira. Primera pregunta. ¿Cuándo comenzaron a trabajar? Como 31 minutos. No aguanto, güey, no aguanto. I'd say Overton as a band, it's kind of hard to put in a box. Because like the first answer is, oh, it's groove metal, but it's not just that. Oh, it's like, oh, well, it's thrash metal, but it's not just that. Oh, it's death metal, but it's not just that either. It's interesting for me being in multiple bands, because the more I write with and continue to perform with and move forward, the more homogenized isn't the right word, because they're certainly not, but you know, I get to express my influences in equal measure in all of them, so they start to sound the DNA of the stuff that I grew up with, stuff Matthias and Agustin grew up with. It all bleeds through, but I'd say, like, you know, conceptually, Overton is an extreme metal band with a stylistic and conceptual focus on depression. ¿Qué? Que le preguntaban al Mati si iba a hacer esos power chord, pero... o no. No. ¿No? Solo arpegio. Ya. Así que dale un gain ahí bonito y comprimí, 2, 3 dB, pensalo ahí. La boca va buenísimo. Ahí. Ahí me gusta. Me gusta. Yo entré a la banda en septiembre, más o menos como septiembre, octubre del 2022. Tuvimos el primer ensayo 2 días, 3 días y ya teníamos confirmada la gira argentina y la gira por acá, entonces al tiro fue como al choque. Al tiro empezamos a convivir y de ahí no paramos, entonces una familia que después se transformó en un trabajo de prácticamente tiempo completo, entonces eso fue genial, que primero partió como un cariño entre amigos y después ya el resto se hizo. Hoy va a ser el setup, vamos a ver si conseguimos grabar por lo menos una canción, pero vamos a hacer el seteo de batería, timbrado, sacar todos los sonidos, afinar, buscar el lugar que mejor suene. Bastante trabajo hoy. Para mí subir un poquito los bombos. Está pegando menos fuerte porque tiene más bombo acá. No, me encanta. El tema es que lo voy a extrañar toda mi vida después de esto.
personal estoy súper satisfecho con el resultado, con el desarrollo de las canciones. Fueron creciendo mismo en el estudio, porque nunca están terminadas las canciones, se abandonan. Y creo que todo lo que más rescato es que fue muy divertido de hacer. La pasamos súper bien, ellos son excelentes músicos, como ya dije, todos saben muy bien qué hacer. Y no fue para nada tedioso, no hay mucho que editar, no hay mucho de ese tipo de cosmética de la producción moderna. Es un disco muy orgánico, que es una palabra que se usa mucho hoy en día, pero la verdad que es así, no tiene misterios y me parece que para la banda va a significar un paso muy grande porque desde el disco anterior a este hay una gran evolución, no solo en lo musical, sino también las letras me parece que van más al punto, la voz de Yoav también tiene un interesante desarrollo, creo que es una continuidad de lo que venían haciendo, mejor. Está mejorado, las canciones creo que en vivo van a ser impresionantes, ahí es donde se va a ver realmente todo el potencial de estas canciones, pero bueno, mi trabajo es hacer un buen disco y que ese potencial que se va a presentar en vivo también se pueda disfrutar en un disco. Esto es Santiago, cabrón. Esto es donde se marea, donde veo mosh pits, crowdsurf, toda la cosa. Entonces, este tema es una cumbia para bailar. Entonces bailen. Esto se llama The Final Fucking Beat. Let's go.